Unidad 4, instrumentos de descripción. Un cordial saludo para todos. Mi nombre es Carla Joana Manchola Vargas, estudiante del programa de Ciencias de la Información y la Documentación, Bibliotecología y Archivística de la Universidad del Quindío. En esta oportunidad voy a hablar sobre algunos aspectos generales de los instrumentos de descripción. Para comenzar, es preciso mencionar que nos vamos a orientar con algunas preguntas esenciales que la profesora acondicionó en la guía correspondiente de la unidad 4. A continuación, voy a mencionar el concepto sobre qué es la descripción archivística. Según José Ramón Cruz Munder, al hablar de la importancia de la descripción archivística, señala que el objeto de la labor descriptiva es hacer accesibles eficazmente los fondos documentales. La descripción de los documentos constituye la parte culminante del trabajo archivístico y viene a coincidir exactamente en su finalidad con la de la propia documentación, es decir, informar. La descripción constituye una función esencial en el tratamiento de la información archivística. Gracias a ella se facilita el acceso a los archivos y a la información sobre los documentos mediante instrumentos descriptivos, así como la comprensión del contexto y contenido de los documentos, su procedencia, las funciones de las que son reflejo, los asuntos de los que tratan, sus características y volumen. El Consejo Internacional de Archivos ha desarrollado 4 normas descriptivas: la Norma Internacional General de Descripción Archivística ISAD, versión 1, 1994, versión 2, 1999, la Norma Internacional sobre los Registros de Autoridad de Archivos relativos a instituciones, personas y familias, ISAAR-CPF, la Norma Internacional de Descripción de Funciones, ISDF, de 2007, la Norma Internacional para describir instituciones que custodian fondos de archivo, ISDIARCH, del año 2008. A continuación vamos a ver de manera somera a cada una de estas 4 normas. Norma Internacional General de Descripción Archivística, ISAD-G. La propia norma establece en su introducción que proporciona una guía general para la preparación de descripciones archivísticas. Tiene que utilizarse en conjunción con normas nacionales o como base para el desarrollo de estas. El objetivo de la descripción es identificar y explicar el contexto y contenido del material archivístico para promover su accesibilidad. Esto se logra creando representaciones fiables y adecuadas y organizándolas de acuerdo a modelos predeterminados. Pretende ser aplicable a todas las descripciones de archivos, con independencia de su naturaleza o la extensión de la unidad de descripción. Se apoya en principios aceptados, respeto al origen, describir de lo general a lo específico, descripción jerarquizada y multinivel. Norma internacional sobre los registros de autoridad de archivos relativos a instituciones, personas o familias. ISAAR-CPF. El objetivo fundamental de esta norma es ofrecer reglas generales para la normalización de las descripciones archivísticas en relación con los productores de los documentos de archivo. La propia norma establece que los requisitos de autoridad de archivo se pueden utilizar para describir una institución, persona o familia como unidades dentro de un sistema de descripción archivístico, controlar la creación y la utilización de los puntos de acceso en las descripciones archivísticas, documentar las relaciones entre los diferentes productores de documentos y entre estas entidades y los documentos creados por ellas y otros recursos que les conciernen. Al establecer reglas para la normalización en la elaboración de registro de autoridad, conseguimos mejorar las condiciones de búsqueda y de acceso a la información, evitar homónimos y ampliar la búsqueda utilizando varias posibilidades de nombres de una institución, persona o familia, al incluir también acrónimos, seudónimos, títulos, etc. Dar la posibilidad de establecer relaciones entre las entidades productoras y los materiales relacionados con ellas, por producción, propiedad o asunto, o con sitios en la web relacionados
con la entidad productora. La norma internacional para la descripción de funciones, ISDF. La norma internacional para la descripción de funciones se publicó en el año 2007. Los archiveros debemos procurar tener la información necesaria sobre cuáles son las razones por las que se deben o se han creado los documentos y consecuentemente las operaciones de los que son reflejan. Norma internacional para la descripción de funciones, ISDF. La norma internacional para la descripción de funciones se publicó en el 2007. Los archiveros debemos procurar tener la información necesaria sobre cuáles son las razones por las que se han creado los documentos y consecuentemente las operaciones de las que son reflejo. El propósito o función de los documentos dentro de la organización que los crea y qué funciones o actividades han llevado a cabo para lograrlas, la interrelación de los documentos dentro y entre los organismos productores. El propósito principal de esta norma es crear un marco para la normalización y el intercambio de las descripciones archivísticas que identifican y describen funciones para permitir una información estructurada de las relaciones entre las funciones y los documentos que han generado y entre las funciones y los organismos productores implicados en su funcionamiento. A los usuarios entender el contexto que envuelve a la creación de los documentos y la relación y el acceso a todos los documentos creados o usados en conexión. Con una norma internacional de descripción de funciones se cierra el ciclo de conocimiento. Con ISAT-G conocemos el documento, con ISAT-CPF conocemos el organismo productor y con ISDF conocemos la función de lo que es reflejo el documento. Norma internacional para describir instituciones que custodian fondos de archivos, ISDIAN. Como señala la propia norma, el objetivo primordial es proporcionar las reglas generales para la normalización y la descripción de instituciones que conservan fondos de archivo. Esto permite proporcionar a los ciudadanos una información contextual adicional para identificar e interpretar determinados documentos, ofrecer a los ciudadanos e investigadores una guía práctica para tener acceso a esos documentos que son objeto de su interés, proporcionar directrices prácticas para identificar y contactar con las instituciones que detentan los fondos de archivos y acceder a los mencionados fondos y a los servicios que la institución ofrece. Crear directorios y listas autorizadas de instituciones que custodian todos los fondos archivísticos. Establecer enlaces con listas autorizadas de bibliotecas y museos y desarrollar directorios comunes de instituciones que custodian el patrimonio cultural a nivel regional, nacional o internacional. Y producir también a nivel regional, nacional e internacional estadísticas sobre las instituciones. Las descripciones realizadas siguiendo la ISDIASH puede utilizarse para describir instituciones como unidades dentro de un sistema de descripción archivística, para servir como punto de acceso normalizado a las instituciones que custodian los fondos de archivo en el seno de un directorio, en un sistema de información archivística o en la red, para documentar las relaciones entre las instituciones y entre esas entidades y los documentos de archivo que custodian. ¿Qué es inventario? Proceso de descripción de la información contenida en los archivos y fondos documentales, con el fin de garantizar de forma precisa la recuperación y el acceso a la información y su consulta. Dentro de los elementos del inventario encontramos la entidad productora. Aquí debe colocarse el nombre completo o razón social de la entidad que produce o produjo los documentos. Para el caso específico siempre será entidad. Unidad administrativa. Debe consignarse el nombre de la dependencia o unidad administrativa de mayor jerarquía, de la cual depende la oficina productora. La oficina productora
debe colocarse el nombre de la oficina o dependencia que produce y conserva la documentación tramitada en ejercicio de sus funciones. Estos nombres de las anteriores unidades administrativas y oficinas productoras son ejemplos. Estas pueden cambiar con el tiempo. Objeto. Se debe consignar la finalidad del inventario, que puede ser transferencias primarias, transferencias secundarias, valoración de fondos acumulados, fusión y supresión de entidades y dependencias e inventarios individuales. Registro de entrada. Se diligencia solo para transferencias primarias y transferencias secundarias. Debe consignarse las 3 primeras casillas, los dígitos correspondientes a la fecha de la entrada de la transferencia, año, mes y día. En NT se anotará el número de la transferencia. En el caso que la actividad sea traslado, se deberá incluir el número del traslado que se está efectuando. Hoja D. En el campo hoja se enumerará cada hoja del inventario consecutivamente y el campo D se registrará el total de hojas del inventario. Ejemplo, hoja 3 de 5. Número de orden. Debe anotarse en forma consecutiva el número correspondiente a cada uno de los expedientes descritos. Código de serie y subserie. Se debe ingresar el código establecido para la entidad mediante el cual se identifican las oficinas productoras y cada una de las series y subseries. La descripción del expediente, serie y subserie. Debe anotarse el nombre asignado al conjunto de unidades documentales de estructura y contenidos producidos o recibidos por la entidad como consecuencia del ejercicio de sus funciones específicas. Para esto se debe realizar la revisión de las tablas de retención documental a fin de identificar lo que corresponde según el expediente. Para las transferencias primarias, secundarias y las ocasionadas por fusión y supresión de entidades o dependencias, el asiento corresponderá a cada una de las unidades de conservación. En los inventarios individuales, el asiento corresponderá a los asuntos tramitados en ejercicio de las funciones asignadas. Cuando no se puedan identificar series, se debe reunir bajo un solo asunto aquellos documentos que guardan relación con la misma función de la oficina productora. Nombre del expediente. En este campo se debe incluir el nombre completo con el cual se describe e identifica el expediente. Expediente electrónico. Se debe ingresar el número exacto con el cual se identifica el expediente en el sistema de gestión documental que maneja la entidad. Medio. Se debe mencionar el medio o forma en que se registra la información. Esta puede ser física, información que se encuentra registrada y conservada en los expedientes en soporte papel. Electrónica es la información que se encuentra registrada y preservada en los expedientes electrónicos en el sistema de gestión documental de la entidad. Físico-electrónico es la información que se encuentra registrada y preservada tanto en los expedientes físicos en papel como preservada en los expedientes electrónicos del sistema de gestión documental de la entidad. Reserva legal y control de acceso. Este campo se debe seleccionar del listado la opción de acuerdo a la calificación de los activos de información de la entidad. Datos personales. Teniendo en cuenta las opciones presentadas en el cuadro de datos personales, señale de acuerdo al contenido de los expedientes si éste tiene este tipo de información o no. Fecha extrema inicial y final. Deben consignarse la fecha inicial y final de cada unidad descrita. Deben colocarse los 4 dígitos correspondientes al año. En el caso de una sola fecha se anotará esta. Cuando la documentación no tenga fecha se anotará SF, que quiere decir sin fecha. La descripción de la unidad de conservación. Caja. Se consignará el número asignado a cada unidad de almacenamiento general. Carpeta. Se consignará el número asignado a cada unidad de almacenamiento específica. Correlativo. En la columna correlativo, indicar la cantidad de carpetas de un expediente, pero el número de carpeta puede ser diferente al correlativo asignado.
número de folios, se anotará el número total de folios contenido en cada unidad de conservación descrita. Documentos especiales. Soporte de conservación. Se utilizará esta columna para anotar los soportes diferentes al papel, anexos a la documentación. Para cualquier entidad es la forma física o material del mismo que hace por sus características tenga tratamiento de conservación especial. Tipo de documento especial como por ejemplo CD, DVD, USB, tarjeta de memoria, disco extraíble y cassette. Tipo de documento especial. Son aquellos que presentan las siguientes características. El lenguaje que emplea para transmitir la información es distinto al textual, pudiendo ser iconográfico, sonoro o audiovisual. En consecuencia, los documentos especiales de la entidad estarán clasificados en esas dos líneas, lenguaje no textual y soportes distintos al papel, que no guardan formatos estándares como cartas u oficios. Documentos iconográficos. Los documentos iconográficos son aquellos que fundamentalmente se valen de un lenguaje visual basado en imágenes, formas, líneas, colores y signos, no textuales para transmitir el mensaje. Se incluyen en esta categoría los documentos de naturaleza fotográfica y cartográfica, así como los planes y dibujos. Ejemplo de documentos iconográficos puede ser fotografía en papel tomadas en un evento de la entidad, mapa de zona rural recibida, documentos audiovisuales. Un documento audiovisual se contempla desde las dos perspectivas, la que se divide en imágenes fijas, imágenes en movimiento, registros sonoros o la combinación de ambas, y la que considera exclusivamente esta última. Ejemplos de documentos audiovisuales pueden ser películas mudas o sonorizadas en sustrato celuloide o cintas de magneto en formato beta o VHS. Documentos sonoros. Los documentos sonoros son aquellos que transmiten la información por medio de un lenguaje verbal o mediante sonidos. Requiere determinado equipo tecnológico, tanto el registro de los datos en el soporte como su consulta. Ejemplos de documentos sonoros pueden ser audios de audiencia en juzgado que llegue como prueba de un proceso en memoria USB o grabación de una reunión de comité de la entidad que se encuentra en grabadora con cinta magnetofónica. Frecuencia de consulta. Se debe citar si la documentación registra un alto, medio, bajo o ningún índice de consulta. Para tal efecto se tendrá en cuenta los controles y registros de préstamo y consulta de la oficina responsable y de dicha documentación. Esta columna se diligenciará especialmente para el inventario de fondos acumulados. Notas. Se consignarán los datos que sean relevantes y no se hayan registrado en las columnas anteriores. Para la documentación ordenada numéricamente como actas, resoluciones, memorandos, circulares, entre otros, se anotarán los siguientes datos: faltantes, saltos por error en la numeración y repetición del número consecutivo en diferentes documentos. Para los expedientes deberá registrarse la existencia de anexos, como circulares, actas, memorandos, resoluciones, informes, impresos, planos, facturas, disquetes, fotografías o cualquier otro objeto del cual hable en el documento principal. De esto debe señalarse en primer lugar el número de unidades anexas de cada tipo, ejemplo una hoja con 5 fotografías sueltas, luego el número consecutivo si lo tiene, ciudad, fecha, asunto o tema de cada anexo. Para los anexos legibles por máquina deberán registrarse las características físicas y requerimientos técnicos. Para la visualización y consulta de la información, especificar programas de sistematización de la información. A los impresos se le asignará un número de folio y se registrará el número de páginas que lo componen. Asimismo, se anotará información sobre el estado de conservación de los documentos, especificando el tipo de deterioro como físico, que son rasgaduras, mutilaciones, perforaciones, dobleces, faltantes, o químicos como oxidación de tintas, en fin.
Las responsabilidades. Elaborado por. Se escribirá el nombre y apellido, cargo, firma de la persona responsable de elaborar el inventario, así como el lugar y la fecha en que se realiza la elaboración del mismo. Entregado por. Se anotará el nombre y apellido, cargo, firma de la persona responsable de entregar la transferencia, así como el lugar y la fecha que se realiza dicha entrega. Y recibido por. Se registrará el nombre y apellido, cargo, firma de la persona responsable de recibir el inventario, así como el lugar y la fecha en que se recibió. Banco Terminológico de Tipos, Series y Subseries Documentales, BANTED. La definición aportada por el Archivo General de la Nación y el cual concibe la herramienta archivística como un registro de conceptos o términos cuyo fin es brindar una herramienta que facilita información desde el punto de vista documental, claro está, de la entidad para una buena comprensión de los términos y conceptos ligados a la actividad misional de la entidad con fundamento en las temáticas del sector al cual pertenece. La normatividad de BANTED están Ley 594 de 2000, Ley General de Archivo, Ley 1712 de 2014, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Decreto 1080 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Cultura. De otra parte, y a partir de la expedición del Decreto 2609 de 2012, por el cual se reglamenta el título 5 de la Ley 594 de 2000, parcialmente los artículos 58 y 59 de la Ley 1437 de 2011 y se dictan otras disposiciones en materia de gestión documental para todas las entidades del Estado, se establece como instrumentos archivísticos para la gestión documental la elaboración de bancos terminológicos de tipos, series y subseries documentales, lo que llevó a las instituciones del Estado a compilar términos archivísticos especulando que este tipo de recopilaciones reemplazaría en un sentido más amplio el lenguaje de análisis y recuperación de información LARI. Finalmente, el Archivo General de la Nación de Colombia, durante el primer trimestre de 2017, elaboró una propuesta de banco terminológico de series y subseries documentales, términos contables, financieros y tributarios, en donde se compiló 28 términos agrupados entre series y subseries documentales, utilizando la metodología de la descripción archivística ISAD-G como estructura de normalización terminológica. ¿Qué es tablas de control de acceso? Es el conjunto de políticas, directrices, procedimientos, controles y medidas de seguimiento que implementa una organización para asegurar la protección y acceso a la información organizacional. Ofrecen a las organizaciones los mecanismos para proteger la información contra el acceso, recolección, divulgación, eliminación, alteración y o destrucción no autorizada. Su normatividad está representada en el ISO 27001, que describe cómo gestionar la seguridad de la información en una empresa y de la mano de los programas de gestión documental. Se hará más eficaz su aplicación y sus resultados. De acuerdo con la Ley 1712 de 2014, Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional, en sus artículos 6, literales B, C y D, establecen los criterios de clasificación de la información de las entidades, como la información pública. Es toda información que un sujeto obligado genere, obtenga, adquiera o controle en su calidad de tal. La información pública restringida es aquella información que, estando en poder o custodia de un sujeto obligado en su calidad de tal, pertenece al ámbito propio, particular y privado o semiprivado de una persona natural o jurídica, por lo que su acceso podrá ser negado o exceptuado siempre que se trate de las circunstancias legítimas y necesarias y los derechos particulares o privados consagrados en el artículo 18 de esta ley. La información pública reservada es aquella información que, estando en poder o custodia de un sujeto obligado en su calidad de tal,
es exceptuada de acceso a la ciudadanía por daño a intereses públicos y bajo cumplimiento de la totalidad de los requisitos consagrados en el artículo 19 de esa ley. Eso es todo por esta oportunidad. Muchas gracias a todos por su tiempo y su atención y espero que la información haya sido de utilidad.